El mensaje de esta mañana que nos trae nuestro hermano Curtis lleva por título Haciendo las cosas correctas por las razones incorrectas. Y ustedes ya lo conocen muy bien, que él es muy bueno contando historias. Y mientras va a través del mensaje, él va a comentar varias historias. Cierto ladrón llegó a entrar dentro de una casa en las horas de la noche y estaba alumbrando con su linterna. Él empezó a merodear alrededor con su luz de linterna buscando por algo de valor. Y cuando él de repente tomó un tocador de discos de acetato, él vino y lo tomó y lo puso dentro de una bolsa. Jesus is watching you. En ese momento, esta persona que estaba usurpando esta casa escuchó una voz así que se encerró de manera hasta con eco alrededor de él que decía lo siguiente: Jesús te está observando. En ese momento pegó un brinco del susto, se erizó su piel y en ese momento decidió dejar la luz inmediatamente porque completamente se congeló de sentir esa voz que le decía eso. A bit of time had passed by. He shook his head and he promised himself a vacation after the next big score. Y entonces él en ese momento dejó que pasaran unos minutos y volvió a recuperar ya otra vez del susto que había recibido, se recuperó muy bien y prometió tomarse un periodo de vacaciones antes de querer realizar algún otro robo. Y luego de repente volvió a encender su linterna y empezó a buscar por más cosas de valor. Y cuando él logró tomar un estéreo que estaba allí, él también podría desconectar todos los cables que le unían. Clear as a bell, he heard a voice. Jesus is watching you. Y ahora de una manera más clara y como una campana alrededor de él escuchó las palabras siguientes: Jesús te está observando. So he's startled and scared and inquisitive. He shone his light around the room in a frantic measure. Y en ese momento, cuando volvió a sentir ese temor, empezó a merodear con su luz alrededor donde él estaba. Y él trataba de encontrar en medio de la oscuridad de dónde provenía esa voz. Finalmente, en la esquina de ahí de la habitación donde él estaba, encontró un perico. Did you say that? Y le preguntó al perico, ¿tú dijiste eso? And the parrot responded, "Yep, I'm just trying to warn you." Y entonces el perico le dijo, sí, yo mismo fui y solamente te estoy dando la advertencia. The burglar relaxed. Ahora este ladrón ya se relajó un poco más. Warn me, huh? Just who do you think you are? Y ahora entonces le dijo, ¿tú quién te crees que eres? And the bird replied, "My name is Moses. My name is Moses." Y entonces el perico de manera repetitiva empezó a decir, mi nombre es Moisés, mi nombre es Moisés. And so the burglar laughed and he said, "Moses, huh?" Y entonces este ladrón empezó a decir, wow, con que Moisés es tu nombre. What kind of crazy people would name their parrot Moses? ¿Qué clase de gente loca podría ponerle el nombre de Moisés a un perico? The bird replied, y entonces este perico replicó con la respuesta. Probably the same kind of people that would name their Rottweiler Jesus. Probablemente la misma persona que nombró a su perro Rottweiler Jesús. How do you respond to the sentence, Jesus is watching you? ¿Cómo tú responderías a la frase Jesús te está observando? Does it bring up an image, a heavenly patrolman maybe hiding behind the trees with his camera aimed at you to catch you speeding? Y tal vez te traería a tu mente imágenes de algún miembro de seguridad celestial que está tratando o está escondido detrás de los árboles con su cámara de velocidad tratando de capturarte a cierto no límite permitido? Does it remind you that you better be careful on how you live?
O tal vez te trae un recordatorio de la manera más cuidadosa que tú deberías de estar viviendo. Porque si no, entonces el día cuando venga el día del juicio, tú no podrás escapar de él. En el pasado hemos tenido nosotros la oportunidad con nuestro hermano Curtis de mencionar en sus mensajes acerca de la gracia de nuestro buen Padre Celestial. Y que la gracia de Dios es la única que nosotros necesitamos para tener entrada al cielo seguramente. Es gratis y está brindada en abundancia y es increíble cuando la recibes. En el libro de Romanos capítulo 12 versículo 1 nos dice lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Entendiste esto? Paul says that because of God's grace, it's only reasonable to live honorable lives. Pablo lo que nos está tratando de decir es que solamente a través de la gracia de Dios es la única manera en la que nosotros vamos a poder de manera razonable vivir una vida honorable para Dios. Let's look at obeying God for all the wrong reasons. Vamos a observar obedeciendo a Dios por todas las razones equivocadas. So please hear this. Por favor, escucha esto. It's very important to do all the things right, for all the wrong reasons. Is a bad process. Y aquí vamos a dejar esto, escucha muy bien porque dice que es posible hacer las cosas correctas por las razones equivocadas. People tend to obey God in the following ways. Y la gente pretende obedecer a Dios por las siguientes razones. Out of obligation. Para salir de la obligación. From fear of punishment. Tal vez por temor a un castigo. From a lack of assurance that God's grace is sufficient for eternal life. Y tal vez porque tienen la falta de aseguranza de que la gracia de Dios es suficiente para recibir la vida eterna. Or from a misconception or a mistrust of his love. Y tal vez porque malentienden o tienen un mal pensamiento acerca de el amor de Dios. So John Leo was a columnist that once wrote for the U.S. News and World Report. John Leo fue un columnista que escribió cierto reporte para las noticias del mundo en los Estados Unidos. And this was October 12th, 1998 issue. Y esto fue lo que escribió en octubre 12 de 1998. And some of you might not remember this, but some might. Algunos quizás no tengan la oportunidad de recordarlo, pero algunos probablemente sí. But he commented on a relationship between rules and society. Y él comentó acerca de las relaciones que se ven como reglas dentro de la sociedad. And he titled the columns "The Selling of Rebellion." Y él le llamó a este particular escritor o lo que escribió la venta de la rebelión. At that time there was an ad for an Isuzu rodeo. Remember those cars? An Isuzu rodeo. Okay, good. Y en ese tiempo había un como comercial que estaban transmitiendo acerca de un vehículo que se utilizaba en los rodeos. It was a commercial that was a grotesque giant in a business suit who stomped on the beautiful fields. Y él se representaba por una persona muy bien vestida que estaba caminando dentro de los lugares cercanos. Startling a deer and jamming on the skyscrapers. Y estaba tratando de empezar a capturar a un venado y también tratando de localizarlo de diferentes maneras. Not just the skyscrapers, but factories and signs, and he was stomping them all into the ground. Y él estaba tratando de buscar un tipo de señalización que estaba tratando de poner en diferentes puntos de la tierra. And one of the giant signs says, "Obey." Y uno de los grandes advertencias que estaban ahí visualizadas decía, obedece. But the narrator says, "The world has boundaries, ignore them." Pero entonces el narrador dice de la misma manera que el mundo tiene diferentes opciones, así que ignóralos. Trying to trample the rodeo
rodeo, the hapless giant tripped over his own fence. Y le decía de la siguiente manera, trata la manera de continuar con este rodeo y ahora pues hazle grandes cosas al área del cerco. And the Isuzu zipped past him and toppling a huge sign on the way that says rules. Y ahora pues este Isuzu que se utilizaba allí pasa dentro de en medio de todos ellos con también un letrero bastante grande que dice reglas. But the central message here was very serious and strongly antisocial. Pero el mensaje que se estaba transmitiendo aquí era muy serio y era también de manera fuerte antisocial. We should all rebel against authority. Nosotros deberíamos rebelarnos en contra de la autoridad. Social order, propriety, and rules of any kind. El orden social y la propiedad y las reglas de toda clase. Obey and rules are bad. Obedecer y las reglas son terribles. And that was with or without the Isuzu rodeo. Nada que ver con esto de el Isuzu en el rodeo. So a great many advertisers routinely appeal to the so-called postmodern sensibility. Y muchas de las advertencias también que empezaban a llamar a un reconocimiento eran llamados como postmodernos. Which is heavy in irony and attuned to a message that rules, boundaries, and standards and authorities are either gone or should be gone. Y entonces esto se viene a convertir como algo muy pesado que está dentro del mensaje de las reglas y las condiciones y estandartes de las autoridades, que estos podrían estar o se podrían dejar ir. So some of the companies that kind of prompt these issues Y algunas de las compañías que lanzan estas advertencias o estos anuncios, and have used some of these negatives in their ads. y hay algunas cosas negativas también que promocionan dentro de ellos. Burger King, sometimes you gotta break the rules. Como por ejemplo la cadena alimenticia Burger King, que dice algunas veces tú tienes que quebrantar las reglas. Outback Steakhouse. ¿Qué nos dice acerca del Outback Steakhouse? No rules, just right. No reglas, solo haz lo correcto. Neiman Marcus says no rules here. Y Neiman Marcus también menciona no reglas aquí. No rules also turns up in the name of a book, a CD, and a tagline even for an NFL video game. Y no reglas también se pueden poner con el nombre a través de un libro, de un disco o también de algo que está en la línea de un videojuego de la NFL. No refs, no rules, no mercy. Entonces aquí no hay misericordia ni tampoco reglas. The message is everywhere. Y el mensaje está por todos lados. More up to date, we have so many advertising slogans to encourage the breaking of rules. Y hoy en día nosotros tenemos muchos anuncios que tienen como promoción motivarnos a que quebrantemos las reglas. And I'm just going to give you a few of them, but I want you to think about the fact that when you hear these, who might have prompted these people to come up with these things? And maybe somebody sitting on your shoulder, right? Shouldn't be. Y él ahora pues va a estar mencionando alguna de estas que están siendo mencionadas muy comúnmente, pero antes de ponerlos a pensar deberíamos de saber quiénes están promoviendo estas actividades o quiénes están cercanos a todo lo que está sucediendo. Don't let society dictate who you should be. No dejes que la sociedad te pueda dictar quién vas a ser tú. Break the rules and be your own person. Quebranta las reglas y sé tú como persona. Rules are meant to be challenged, to be questioned, to be broken. Las reglas están con el significado de ser como un reto, que sean cuestionadas y que también sean quebrantadas. Breaking the rules is not about being rebellious, it's about being true to yourself. Y el quebrantar las reglas no es solamente como llegar a ser o rebelarte en contra de ellas, sino que es acerca de ser tú mismo. And true freedom comes from breaking the rules that confine you. Y la verdadera libertad viene solamente cuando tú quebrantas las reglas y sientes que puedes confiar en ti. Doesn't that seem like it's a come around the backside of what happened at the Garden of Eden? Y esto no suena como a todo lo que nosotros podemos mencionar que pasó en el Jardín del Edén.
However, lest we shake our fingers at society and say, "That's right, all you bad people." Y entonces ahora podemos nosotros dar y unirnos a la sociedad y poder decir, eso es correcto para toda la gente mala que está afuera. Listen to these perceptive, startling words written in 1897 by someone whose convictions we should respect. Y ahora escuchemos acerca de la manera perceptiva de las palabras de alguien que escribió en el año 1897 acerca de alguien que tenía las convicciones que deberíamos de respetar. A sullen submission to the will of God will develop the character of a rebel. Y una sumisión a la voluntad de Dios va a desarrollar el carácter de un rebelde. Everybody know where that comes from? ¿De dónde viene esto? It's Ellen White. Del libro de Elena G. de White. So let me give you the definition of sullen so you have a good understanding of what that topic is. Y la palabra que nuestro hermano menciona aquí dice que tiene un significado que esto le va a hacer más sentido a la frase que acabamos de decir. Now remember it says a sullen submission to the will of God. Y cuando él dice que hay algo en la sumisión hacia la voluntad de Dios que desarrolla el carácter rebelde, se refiere a ello. And the definition is a person who is bad-tempered, Y a esto se refiere a una persona que tiene un temperamento malo, resentful, que es resentido and unwilling to talk or be social. y que no tiene el deseo o la voluntad de hablar o de ser una persona social. So you see, if we obey God simply out of obligation, Entonces vemos aquí que si obedecemos a Dios simplemente por pura obligación, we're only a hair's width away from being like all those rule breakers we scorn. estamos a no muy distantes a poder llegar a ser como todas estas personas que tienen la costumbre de quebrantar las reglas. So I repeat, you can obey God for all the wrong reasons. Y aquí repetimos una vez más que tú puedes obedecer a Dios por todas las razones equivocadas. And there's nothing more drudgery than doing the right things based on the wrong attitude. Y aquí no hay nada que sea más que lo que se pueda hacer de las cosas correctas basadas en una actitud equívoca. Here comes another story for you. Y una historia más. It was around 8:45 on Sabbath morning in Virginia when a preacher was on his way to a smaller church in his first district. Eran como alrededor de las 8:45 de la mañana, un sábado por la mañana en Virginia, cuando un predicador estaba en su camino a una iglesia pequeña en su distrito. And he was driving an old Datsun B210 and it burned oil. Y él estaba manejando en ese momento un automóvil Datsun B210 que estaba quemando aceite. And you could find him quite easily if you just followed the bluish smoke exiting the rear of his car. Y era muy fácil poder seguirle la ruta que él estaba llevando porque dejaba a su paso una salida de humo fuera de su carro. And the speed limit was 55 and he was doing 65. Y la velocidad permitida en ese tramo era de 55 millas por hora y él estaba yendo a 65. He came over the rise in the road and there sitting on the side was a state patrol. Y él de repente llegó como a la cima de una pequeña loma y al salir de esa pequeña loma él encuentra que estaba el vehículo de un agente del estado que estaba controlando la velocidad. The preacher looked in his rear view mirror and it was several seconds before the officer turned his lights on and pulled onto the road. Y ahora este predicador entonces observa que por su retrovisor en unos segundos antes de que el oficial empezara a encender ya las luces para poderlo detener alrededor del camino. The preacher's first two reactions were, "Oh no," and "Oh good." Y entonces la primera reacción de este predicador fue "Oh no" y también "Oh bueno". Oh no, because he knew that he was about to get a speeding ticket. "Oh no" fue la frase que expresó porque él sabía que iba a recibir una multa. Oh good, because he's just about 10 seconds away from where he knew he would be able to turn onto a road on the side. Y también dijo "Oh no" porque estaba como a 10 segundos para aproximarse ya a una ruta que podía tomar a un diferente camino. And it was a smaller road that just was surrounded by corn stalks that was about 8 feet high. Y ahora también estaba rodeado de pequeños lugares de camino que estaban alrededor de él por los campamentos de sembríos de maíz que estaba como a unos 8 pies de alto. I'm not trying to paint a bad picture on the preacher, so bear with me. Así que por favor
favor, observen todo lo que viene a continuación con nuestro hermano. If he could just make it to that road, maybe the officer would drive right on past. Y si él hubiera venido exactamente por ese camino, quizás el oficial hubiera podido irse directamente por ese lugar y pasarlo. So he made it a right turn and he was on the road in the cornfields. Ahora él había hecho una derecha y estaba alrededor de todos estos sembradíos de maíz. And a bit smug with his temporary escape from the law. Y ahora estaba con un escape temporario de lo que era la ley. Then he looked in the mirror again. Y él observó a través de su retrovisor de nuevo. A long, thick stream of blue smoke coming out behind him like it was a stream of white water. Y él ahora se da cuenta que al ver por su retrovisor una gran nube de humo azul venía como que fuera una cantidad de agua que venía siguiéndolo a Or él. like the smoke of a jet airplane out of the sky. Y se veía incluso como un jet de esos que vuelan en el aire y que dejan a su paso una cantidad de humo. The officer didn't have to use his radar to find him. Así que el oficial no tenía ni siquiera que utilizar el radar para poder encontrarle a él. The blue exhaust was a homing device that led him right to the preacher. Así que todo este humo que dejaba atrás era simplemente una manera para poder alcanzar o encontrar a este He predicador. pulled him over and he said, "Son," and they always say son in the South. Y cuando fue traído afuera del camino para recibir la multa, ahora él dice, y le llama ahora hijo. "Son, you were doing 66 in a 55." Y ahora le dice, tú estás yendo a 65 en algo que es a 55. The preacher thought, well, what could I say in my defense? Y entonces él empezó a tratar de defenderse. He said, "Oh, I know. Y él dijo, oh sí, lo sé. I'll remind him of the separation of church and state." Y ahora vamos a ver aquí que es, me recuerda lo que es la separación de la iglesia y el Estado. I'll tell him, of course, I'm a minister. Y yo déjame decirte que soy un ministro. The officer wasn't impressed. Y el oficial no se impresionó con esas As he palabras. wrote out the ticket, the only two members, the preacher who had traveled that road that he knew of, was two that never showed up to Sabbath school. Y aquí esto lo que escribió en lo que fue la multa fue de que solamente 2 miembros de este predicador que habían viajado a través del camino casi nunca atendían a la escuela However, sabática. that morning, those two members decided to attend Sabbath school. Pero ese sábado estos 2 miembros decidieron asistir a la escuela They sabática. saw their beloved pastor sitting in the front seat of the police car. Y ellos vieron a su querido pastor sentado en la parte de atrás del vehículo del policía. He received a ticket with the 55 mile an hour, $55 fine, and continued on his way. Y él en ese momento había recibido una multa por haber estado conduciendo a exceso de velocidad por $55. He entered into the city of Hopewell with thoughts of a previous speeding ticket on his mind. Y él cuando llegó a entrar a la ciudad de Hopewell y los pensamientos llegaron a algo previo que había sucedido y a las multas en su mente que había Coming into tenido. Hopewell, the speed at that point dropped from 55 to 35 miles an hour. Porque la velocidad a ese punto que venía de 55 llegó a 35 And he wasn't doing 35. y no estaba a 35. He knew it, and he did. And he seen this police officer parked just ahead. Y también ahora ve y se da cuenta de que este policía está parado ahí adelante. And you know they pulled him over. Y ahora lo vuelven a detener. Before the officer could say anything, the preacher blurted out, "Officer, I just got a speeding ticket 15 minutes ago." Y le dice, oficial, pero si solamente acabo de recibir una multa, sin exagerarle, unos 15 minutos atrás. And he thought that that would invoke some kind of mercy. Y él imaginó en ese momento que un poco de misericordia tal vez le podía ser ofrecida en ese And instante. the officer said, "Well, son, you're about to get another one." Le dijo, querido hijo, ahora tú estás ya listo para recibir otra multa. 2 different lines of defense used, and neither one of them worked. 2 maneras de defensa utilizó, pero ninguna de ellas le funcionó. So he was feeling pretty tense and upset by the time he reached his church. Y él estaba sintiéndose muy tenso y ya molesto para el momento que llegó a la iglesia. You've heard that song, "I fought the law and the law won"? ¿Alguna vez ustedes han escuchado la canción Yo he peleado la ley y la ley ganó? Whenever he drove that route in the future, every Sabbath morning, Ahora cada vez que él que manejó esta misma ruta o en el futuro cada sábado por la mañana,
he obeyed the law Ahora él obedecía la ley, with his teeth clenched. con sus tal vez dientes forzándolos por la tensión. For a long time, all he could think about was the money it cost him. Y por todo el tiempo él estuvo pensando acerca del costo monetario que esto le producía. The policemen, albeit doing their job, but not letting him off with just a warning. Y ahora el policía simplemente tenía que cumplir con su trabajo y no dejarlo ir simplemente con una advertencia. See, outwardly, he obeyed the speed limit signs, but inside he felt like James Dean, the rebel. Y ahora pues ahora fuera de él estaba obedeciendo la ley, obedeciendo la velocidad permitida, pero dentro de él estaba como el sentimiento de James Dean como un rebelde. There is a better way. Hay una mejor manera. But someone's submission to the law of the land may be necessary to keep society from destroying each other. Y ahora incluso una sumisión de la ley podría ser necesaria para mantener a la sociedad que se destruyera entre uno y el otro. But obeying God with a heart overflowing with gratitude for His grace is the only way to go. Pero la única manera, o teniendo a Dios en nuestros corazones sobreabundante manera, con gratitud de la gracia recibida, es la única manera de hacerlo. Now, obeying God for the right reasons. Obedezcamos a Dios por las razones que son correctas. Experiencing, but more importantly, focusing on God's daily bestowal of His forgiveness and blessings will lead us to a response where we know and do all the right things for all the right reasons. Y ahora entonces nosotros experimentando más importantemente o enfocándonos diariamente en Dios, en su perdón, en sus bendiciones, esto nos va a llevar a responder a nosotros para poder hacer las cosas correctas con las razones que son acorde a su voluntad. Karl Barth, the great theologian, once said, "All of salvation is grace, all ethics is gratitude." Karl Barth era un teólogo muy grandioso y una vez dijo: toda la salvación es gracia y todas las éticas gratitud. In other words, how we live flows from an understanding of how good God is to us. En otras palabras, entonces nosotros cómo vivimos a través del entendimiento de cómo Dios quiere que nosotros lo hagamos. So allow me to tell you another driving escapade of the same preacher. Y ahora déjeme contarle otra historia acerca de este predicador que hace su escapada. So this preacher had this while living in a small town. Este vivía en un lugar muy pequeño. And it happened about 2 years earlier than the previously one we mentioned. Y ahora pasó 2 meses antes de lo que había sucedido anteriormente. His family had only lived there for about 2 months and he had only been married for 9. Y ahora pues esta familia vivía ahí por solamente 2 meses y habían estado casados por 9 meses. The preacher had gone golfing this day, and toward the end of that golfing round it started to rain. Y cuando este predicador estaba yendo por un día de golf, él estaba llegando casi al final cuando empezó a llover. He was soaked. It was cold out. Estaba ya empapado y estaba muy frío. And the only thing he could think about was getting home to a warm house, dry clothes, and some hot food. Y lo único que estaba pensando él era en llegar lo más pronto posible a casa, conseguir ropa seca y una comida caliente. Well, on the way home, he was exceeding the speed limit. Y en su regreso a casa, él de nuevo estaba pasándose el límite de velocidad. Once again, going about 10 miles an hour over. Una vez más, yendo a 10 millas por sobre el límite. We can see he was consistent. Y ahora sí era consistentemente la misma velocidad. This time, the consequences were a little more serious. Pero ahora las consecuencias de ir en este exceso de velocidad fueron más serias. As he rounded the bend in the road that he had forgotten how sharp it was when he made his turn. Y ahora cuando él tuvo que continuar en el camino y había una curva que era demasiado peligrosa y él tenía que atravesarla. His vehicle lost control on the wet pavement and he did a 360 and slammed his car into the side in the embankment. Esta vez el carro, cuando él empezó a girar en una vuelta de 360 grados y se derribó a la orilla del camino. The first car to come by was a policeman. Y el primer carro que llegó en ese momento fue el carro de la policía. Yeah, see all the smiles.
Ya puede ver todas las sonrisas de nuestros hermanos. The officer asked him, he says, "Are you okay? What happened?" Y el oficial inmediatamente se detuvo y le pregunta, ¿estás bien? ¿Qué fue lo que pasó? And he told him, he says, "I think I'm fine. I lost control of my car on the wet road and when I made that turn." Y él le dijo, estoy bien, pero solamente perdí el control de mi automóvil en este camino y en esta curva que acaba de hacer. The officer asked him, "How fast were you going?" Y la pregunta que le hizo, ¿y qué tan rápido ibas? About 10 miles over the speed limit. Aproximadamente como 10 millas a más del límite. He was honest. Y él estaba siendo honesto. The officer said, "Tell you what I'm going to do. Y él le dijo al oficial, déjame lo que voy a hacer. I have to write you up for the reckless driving, but you can go to traffic court if you wish." Yo puedo empezar a escribirte a ti por ir de una manera incorrecta manejando, o puedes ir por una condición de tráfico hacia la corte. Needless to say, the pastor wasn't too pleased. Y ahora entonces le dijo, no es lo que realmente necesito escuchar. But he sure didn't want a reckless driving charge on his record. Pero tampoco quería recibir un tipo de condición que lo fuera a poner en problemas más adelante dentro de su So récord. he decided to go to court and explain his situation and hope for the best. Y entonces él decidió irse a la corte, enfrentar la situación, explicar y esperar como resultado algo mejor. His day came in front of Judge Luke. Y el día llegó enfrente del juez de nombre Luke. Now, Judge Luke had a reputation for being tough on people with moving violations. Y Luke tenía como reputación a ser alguien muy fuerte con la gente que tenía este tipo de multas. And when the judge asked him to explain what happened, he told him everything. Y cuando el juez le preguntó a él qué era lo que había pasado, él le dijo todo. The golf, the wet clothes, the rain, his speeding, everything. Lo que había acontecido en el juego de golf, la ropa mojada por la lluvia, la velocidad, todo lo que había acontecido. The judge turned back to his calendar to verify that indeed rained on that day. Y el juez de nuevo regresó a su calendario y verificó que sí, era cierto que ese día había llovido. And he looked at him and he said, "All charges dismissed." Y en ese momento le dijo, todos los cargos están ya olvidados. Welcome to Sussex County. Bienvenido a este pueblo. The preacher was dumbfounded. Y el predicador quedó sorprendido. Not even a reduced sentence for speeding? Y tampoco no vas a darme una sentencia reducida por ir a velocidad. Completely free, just as if he never broke the law. Completamente libre, como que nunca él hubiera quebrantado la ley. Now, whenever he drove that route in the future, Y ahora, con el tiempo que le tocaba conducir por el mismo camino, he obeyed the law with a smile on his face. él empezaba a obedecer la ley con una sonrisa en su rostro. All he could think about was his good fortune and the forgiving judge. Él lo único que podía pensar era a través acerca de la fortuna que había tenido y del juez perdonador con el que había tenido la oportunidad de conocer. Outwardly, he obeyed the speed limit signs, and inside, he was only too happy to do so. Y ahora él era una buena persona en obedecer la ley, no solamente pensando en hacerla, sino que lo hacía de una manera correcta para seguir. There's no denying it. No había ninguna negación en él, Each time he was guilty. porque en cada momento él se sentía culpable. But the grace of the judge in the one county led him to obey both inside and out. Pero ahora la decisión que había tomado o la gracia del juez que había brindado a él, le hacía comportarse no solamente externamente bien, sino que también internamente bien, hacer lo correcto. The legalities of the policeman in the other county led only to outward compliance. Y ahora las legalidades de lo que fue la policía en otro condado era algo afuera de lo que tenía que llegar a suceder. 1 Corinthians 15:10 says, "But by the grace of God, I am what I am." Y ahora en la palabra de Dios, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10, nos dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. And his grace which was bestowed upon me was not in vain. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. But I labored more abundantly than they all. Pero antes he trabajado más que todos ellos. Yet not I, Pero no yo, but the grace of God which was with me. sino la gracia de Dios conmigo. Okay, now let's tell one more story. Y ahora vamos con una historia más. So we have a situation where I'm going to tell you a story about a dog named Gilbert.
va a hablar acerca de una de Giller, de Gellert. Master was a prince from North Wales who lived in the 13th century in the town of Bad Gellert. Y este hombre era un máster y era el que vivía en el pequeño pueblo de Bad Gellert. Yeah. The prince returned from a hunting trip and walked into the bedroom and found his infant son missing, and the crib was just bathed in blood. El príncipe regresó de una cacería y caminó hacia la habitación donde se encontraba su pequeño infante, y él vio que no estaba allí alrededor y lo empezó a buscar. There by the crib was Gellert. Y ahora estaba esta pequeña cuna llena de sangre, y por allí cerca de él estaba Gellert. His mouth was bloody, and the prince was in a fit of rage, and fearing the worst had taken place. Y la boca estaba llena de sangre, y inmediatamente el príncipe empezó a temer temor de lo peor. So thinking that, he took out his knife and he stabbed and killed his pet. Y en ese momento él tomó un cuchillo que llevaba muy cercano a él, vino y empezó a apuñalar a la mascota que tenía hasta darle muerte. Well, Gellert's yelp in pain awoke the baby. Y cuando Gellert empezó a lamentar el dolor porque estaba muriendo esta mascota, él con su sonido despertó al bebé. The baby was hidden among the blankets. Y el bebé estaba escondido dentro de todas las cobijas que él tenía. And under the bed, the prince found a dead wolf. Y abajo de la cuna de donde estaba el infante encontró a un lobo muerto. And of course, his throat had been torn out by Gellert. Y que casi la garganta había sido desgarrada de este coyote por la mascota que ellos When he tenían. saved the life of the young son of the prince. Y él había salvado la vida de aquel hijo del príncipe. You see, sometimes we hurt the ones who love us the most. Algunas veces nosotros lastimamos a aquellas personas que nos aman tanto. And this is such a sad story, Y esta es una historia muy triste, but it's no less sad than the hurt we often cause our God. pero no es nada comparado con todo lo que nosotros le causamos constantemente a Dios. Who has done nothing but lavish us with his love. Porque Él no ha hecho absolutamente nada, pero simplemente Él nos ha brindado del amor que Él tiene para The nosotros. natural response to God's grace is to live a life of honor and morality. Y la única manera natural que podemos responder hacia la gracia de Dios es vivir una vida de honor y moralidad. And the only response worth mentioning is to live holy lives, which stems from an attitude of gratitude. Y ahora pues es entonces una respuesta que vale la pena mencionar, que es vivir una vida santa y a través de una actitud de gratitud como nosotros tenemos que vivirla. So when you think about like John 14:15, if you love me, keep my commandments. Y cuando tú encuentras en la palabra de Dios en Juan 14:15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. The natural response of the one who has been touched by God's grace is to do all the right things for all the right reasons. La respuesta natural de cada uno que ha sido tocado por la gracia de Dios es hacer las cosas correctas por las razones correctas. And the best reason of all is a love to God, because God loved you first. Y ahora la mejor razón es para amar a Dios, porque si recuerdas, Dios te amó a ti primero. All right, now, I know that one a long one, but I hope it was a good one. So let's open up your hymnals to the final song. Ahora vamos a invitar a todos los miembros de nuestra iglesia para que juntos entonemos nuestro último himno. English is 429, Spanish 374. It's 469. Sorry, I think in English. No. It's the same, but they typed the wrong number right there. It's 469 in English. 469 in English.